Saludos, desveladores de secretos familiares y exploradores de las mansiones donde el pasado se niega a descansar. Bienvenidos una vez más a Psycho Hacks. Y esta noche los invito a cruzar el umbral de una propiedad donde cada sombra oculta un lamento y cada retrato guarda una verdad aterradora. Prepárense para desentrañar los misterios de La herencia de sombras en Villa Crepúsculo, una historia donde los lazos de sangre se convierten en cadenas y el peso de los pecados ancestrales amenaza con devorar a los vivos. El telegrama llegó a la modesta pensión londinense donde malvivía Arthur Penhaligon como un eco de un pasado que creía enterrado. Su tía abuela, Lady Beatrice Ainsworth, la última matriarca de una familia otrora orgullosa y ahora sumida en la decadencia, había fallecido. Arthur, a pesar de ser un pariente lejano y prácticamente olvidado, era, para su sorpresa, el único heredero nombrado de Villa Crepúsculo, la imponente y aislada mansión familiar situada en los páramos brumosos del norte de Inglaterra. Arthur era un joven escritor de relatos de misterio con más aspiraciones que éxitos, su pluma a menudo estancada por la falta de inspiración y los apuros económicos. La noticia de la herencia le produjo una mezcla de incredulidad y una tímida esperanza. ¿Sería este el golpe de suerte que necesitaba para cambiar su vida? ¿O era el preludio de algo mucho más siniestro, como solía ocurrir en las historias que él mismo escribía? Acompañado por su pragmática y escéptica amiga, Eleanor Vance, una periodista con olfato para las historias ocultas y una aversión a lo sentimental, Arthur emprendió el largo viaje hacia los páramos. Eleanor veía en la situación material para un artículo jugoso sobre la decadencia de la aristocracia, mientras que Arthur albergaba una mezcla de curiosidad morbosa y la vaga esperanza de encontrar en Villa Crepúsculo un refugio y, quizás, la inspiración que tanto necesitaba. Villa Crepúsculo se alzaba al final de un camino serpenteante y cubierto de maleza, recortada contra un cielo perpetuamente gris y plomizo. Era una mole de piedra oscura, con torretas angulosas, ventanas con parteluces que parecían ojos vacíos, y una atmósfera de abandono y melancolía que se adhería a la piel como la humedad de los páramos. Hiedra nudosa trepaba por sus muros, y el jardín, otrora orgulloso, era ahora un laberinto de rosales salvajes y estatuas cubiertas de musgo que parecían lamentarse en silencio. El albacea de Lady Beatrice, un hombrecillo nervioso y de aspecto fúnebre llamado señor Grimsab, los recibió en la puerta principal, una enorme estructura de roble oscuro que se abrió con un gemido quejumbroso. El interior de la mansión era un laberinto de pasillos oscuros, salones vastos y fríos cubiertos por sábanas blancas y un silencio opresivo, roto solo por el eco de sus propios pasos y el constante ulular del viento en las chimeneas. Lady Beatrice era, una mujer de costumbres particulares, les informó el señor Grimsab, mientras los guiaba a través de la penumbra. Pasó sus últimos años recluida en sus aposentos, evitando el contacto con el mundo exterior. Y tenía una aversión especial a la luz del día. La mansión estaba llena de reliquias familiares, muebles antiguos de maderas nobles, tapices descoloridos que representaban escenas de caza y banquetes, y una galería de retratos que parecían observar a los recién llegados con una desaprobación silenciosa. Los rostros de los Ainsworth, generación tras generación, miraban desde los lienzos oscurecidos por el tiempo, sus ojos pintados con una extraña intensidad. La condición principal de la herencia, continuó el señor Grimsab, deteniéndose frente a un retrato particularmente grande y sombrío de un hombre con una barba severa y ojos penetrantes, es que usted, señor Penhaligon, debe residir en Villa Crepúsculo durante al menos un año completo. Si abandona la propiedad antes de ese plazo, o si intenta venderla, la mansión y todas sus pertenencias pasarán a una oscura sociedad de beneficencia de la que Lady Beatrice era patrona. Arthur sintió un escalofrío. Un año. Un año entero en aquella mole solitaria y llena de sombras. La idea era a la vez tentadora y aterradora. Eleanor, por su parte, olfateaba una historia. ¿Y por qué esa condición tan peculiar, señor Grimsab? El albacea se encogió de hombros, sus ojos evitando los de ellos. Lady Beatrice tenía sus razones. Razones que, me temo, se llevó a la tumba. Solo puedo decirles que esta casa tiene una historia muy larga. Y algunas historias, es mejor no removerlas. Después de firmar los documentos necesarios y recibir un enorme manojo de llaves oxidadas, el señor Grimsab se marchó con una prisa que no pasó desapercibida para Eleanor.
Arthur y ella se quedaron solos en la inmensidad silenciosa de Villa Crepúsculo. Decidieron instalarse en el ala oeste, la que parecía estar en mejor estado y recibir algo más de luz natural, aunque incluso allí las sombras parecían tener una vida propia. Mientras Arthur intentaba asimilar la magnitud de su herencia y la extraña condición impuesta, Eleanor comenzó su propia investigación, husmeando en los rincones olvidados de la mansión, revisando viejos libros de cuentas y correspondencia familiar. Fue Eleanor quien encontró el primer indicio de que la historia de los Ainsworth era mucho más oscura de lo que aparentaba. En la biblioteca, oculta detrás de una falsa pared de libros, descubrió una pequeña habitación secreta. Dentro, había estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero negro, con títulos en latín y otros idiomas arcaicos que hablaban de alquimia, nigromancia y pactos con entidades de otros planos. Y en el centro de la habitación, sobre un atril de madera tallada, había un libro enorme, encuadernado en lo que parecía ser piel humana, con un broche de plata en forma de serpiente que se mordía la cola. Arthur, tienes que ver esto, llamó Eleanor, su voz teñida de una excitación nerviosa. El libro, al que lograron abrir con dificultad, estaba escrito a mano con una caligrafía elegante pero perturbadora. Parecía ser una especie de grimorio familiar, un registro de los conocimientos y prácticas ocultas de los Ainsworth a lo largo de los siglos. Hablaba de la sangre antigua, de los guardianes del umbral, y de un pacto de sombras que garantizaba la prosperidad y longevidad de la familia a cambio de algo que no quedaba del todo claro, pero que se insinuaba como un tributo oscuro y recurrente. Esto es, increíblemente perturbador, murmuró Arthur, pasando las páginas con una mezcla de fascinación y repulsión. Las ilustraciones eran grotescas, criaturas demoníacas, rituales sangrientos, símbolos arcanos que parecían retorcerse ante sus ojos. Parece que tus antepasados no eran precisamente santos, Arthur, comentó Eleanor, tomando fotografías con su cámara. Esto podría explicar muchas cosas. La reclusión de Lady Beatrice, su aversión a la luz, la atmósfera opresiva de esta casa. A partir de ese descubrimiento, la mansión pareció despertar. Los crujidos de la madera vieja se hicieron más frecuentes, las sombras más profundas y móviles. Comenzaron a escuchar susurros en los pasillos vacíos, puertas que se abrían y cerraban solas, y una sensación constante de ser observados, no solo por los retratos, sino por algo invisible y malévolo que parecía impregnar las propias paredes de Villa Crepúsculo. Arthur comenzó a tener pesadillas vívidas y recurrentes. Soñaba que caminaba por los pasillos laberínticos de la mansión, perseguido por sombras sin forma, mientras los retratos de sus antepasados lo llamaban con voces susurrantes, invitándolo a unirse a ellos en su oscuridad eterna. Se despertaba sudando frío, con la sensación de que una presencia helada había estado en su habitación. Una noche, mientras trabajaba en su escritorio tratando de escribir, escuchó un sonido proveniente del salón principal, el leve y melancólico tintineo de un clavicordio. Extrañado, ya que no recordaba haber visto ningún instrumento musical en la casa, bajó a investigar. El salón estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales. Y allí, en un rincón que antes parecía vacío, había un viejo clavicordio cubierto de polvo. Sentada frente a él, de espaldas a Arthur, había una figura femenina, vestida con un traje de época oscuro. Sus dedos pálidos y delgados se movían sobre las teclas amarillentas, extrayendo una melodía triste y discordante. Lady Beatrice, susurró Arthur, aunque sabía que era imposible. La figura no se giró, pero la música se detuvo abruptamente. Un silencio tenso llenó la habitación. Luego, la figura se levantó lentamente y se desvaneció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El clavicordio quedó en silencio, cubierto de polvo de nuevo. Arthur, aterrorizado, corrió a despertar a Eleanor. Juntos, volvieron al salón, pero no había rastro del clavicordio ni de la figura. Debió ser una pesadilla, Arthur, dijo Eleanor, aunque su propia voz sonaba poco convencida. Estás agotado, sugestionado por este lugar, pero Arthur sabía lo que había visto. Y la melodía melancólica del clavicordio siguió resonando en su mente durante días. Los fenómenos se hicieron más audaces. Objetos pequeños desaparecían para reaparecer en lugares insólitos. Sentían ráfagas de aire helado en habitaciones cerradas. Y los retratos parecían cambiar. Las expresiones de los antepasados se volvían más severas, más acusadoras.
A veces, Arthur juraría que sus ojos pintados lo seguían con una intensidad palpable. Una tarde, mientras exploraban el ala este de la mansión, la más ruinosa y abandonada, encontraron una habitación cerrada con un candado oxidado. Lograron forzarlo y descubrieron lo que parecía haber sido un cuarto infantil de otra época. Había una cuna de madera oscura, juguetes antiguos cubiertos de polvo, y en la pared, un pequeño retrato de un niño de rostro pálido y ojos tristes. En cuanto entraron en la habitación, sintieron una opresión en el pecho, una tristeza tan profunda que casi los hizo llorar. Y escucharon un susurro, claro como el agua, la voz de un niño pequeño: «Mamá, tengo frío». Eleanor, a pesar de su escepticismo, sintió que se le erizaba la piel. «Vámonos de aquí, Arthur», dijo, tirando de su brazo. Pero Arthur se sentía extrañamente atraído por el retrato del niño. Le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes, quizás en sus propios sueños. Esa noche, Arthur tuvo la pesadilla más vívida hasta el momento. Se vio a sí mismo como un niño pequeño, atrapado en esa habitación oscura y fría, llorando por su madre. Y vio una figura sombría acercarse a él, una mujer con el rostro oculto por un velo, que le susurraba palabras de consuelo envenenado, prometiéndole un descanso eterno. Se despertó gritando, bañado en sudor frío. La sensación de terror era tan real que tardó varios minutos en darse cuenta de que estaba en su propia cama. Al día siguiente, decidió investigar más a fondo la historia de ese niño. En la biblioteca, entre los registros familiares, encontró una referencia a un tal Thomas Ainsworth, un niño que había muerto en circunstancias trágicas en Villa Crepúsculo a mediados del siglo XVIII, supuestamente a causa de una enfermedad repentina. Pero algunas anotaciones marginales en el diario de uno de sus antepasados insinuaban algo más oscuro, hablaban de sacrificios necesarios y de la sangre que alimenta las raíces de la casa. «Este lugar está construido sobre secretos terribles», le dijo Arthur a Eleanor, su rostro pálido. «Creo que los espíritus de mis antepasados no están en paz. Y creo que quieren algo de mí». Eleanor, aunque seguía tratando de encontrar explicaciones lógicas, comenzaba a admitir que lo que estaba sucediendo en Villa Crepúsculo iba más allá de la simple sugestión o los fenómenos naturales. Las fotografías que había tomado en la mansión a veces revelaban extrañas luces o sombras inexplicables. Y sus grabadoras de audio habían captado susurros y lamentos que no podían atribuirse al viento. Decidieron que tenían que encontrar una manera de romper el ciclo, de liberar a los espíritus atrapados y de protegerse a sí mismos de la influencia maligna de la mansión y del pacto de sombras del que hablaba el grimorio. Su investigación los llevó a una figura recurrente en los anales de la familia Ainsworth, una mujer llamada Morgana, que había vivido en el siglo XVII y era conocida como la bruja de los páramos. Se decía que ella había sido la primera en establecer el pacto con las entidades de la sombra para asegurar la prosperidad de la familia, y que su espíritu seguía siendo el guardián más poderoso y malévolo de Villa Crepúsculo. El retrato de Morgana colgaba en el lugar más oscuro y aislado de la galería, un lienzo grande y sombrío que irradiaba una frialdad palpable. Representaba a una mujer de belleza severa y austera, con el pelo negro como la noche y unos ojos que parecían perforar el alma. Llevaba un vestido oscuro y un medallón de plata con el mismo símbolo de la serpiente que se mordía la cola que habían visto en el grimorio. Cada vez que pasaban frente al retrato de Morgana, sentían una oleada de hostilidad, un susurro amenazante que parecía advertirles que no siguieran hurgando en los secretos de la familia. Una noche, mientras Arthur estaba solo en la biblioteca, estudiando el grimorio en busca de alguna pista sobre cómo romper el pacto, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura descendió bruscamente. Sintió una presencia helada detrás de él. Se giró y vio la figura de Morgana, no el retrato, sino una aparición translúcida pero terriblemente real, flotando en el aire. Sus ojos brillaban con una luz rojiza y malévola. Levantó una mano huesuda y señaló a Arthur. «Tú llevas nuestra sangre». Siseó la aparición, su voz como el roce de la seda sobre la piedra. «Perteneces aquí. El pacto debe cumplirse. La casa reclama su tributo». Arthur intentó gritar, pero el miedo le había atenazado la garganta. La figura de Morgana se abalanzó sobre él, sus dedos helados buscando su cuello. Justo cuando sentía que iba a perder el conocimiento, Eleanor irrumpió en la biblioteca, alertada por los ruidos. Llevaba en la mano una cruz de plata que había encontrado entre las pertenencias de Lady Beatrice.
Aléjate de él, bruja, gritó Eleanor, interponiéndose entre Arthur y la aparición y blandiendo la cruz. La figura de Morgana retrocedió con un siseo de dolor y rabia, como si la plata y el símbolo sagrado la quemaran. Por un instante, su rostro translúcido se contorsionó en una mueca de odio puro, y luego se desvaneció, dejando tras de sí un olor a azufre y a tumba fría. Arthur se derrumbó en el suelo, temblando incontrolablemente. Eleanor corrió a su lado. «Tenemos que salir de esta casa», Arthur dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus propias manos. «Ahora mismo. Antes de que sea demasiado tarde». Pero sabían que no sería tan fácil. La mansión parecía tener una voluntad propia, y los espíritus de los Ainsworth, liderados por la malévola Morgana, no los dejarían escapar tan fácilmente. Estaban atrapados en una herencia de sombras, y el precio de su libertad podría ser sus propias almas. El legado envenenado de Villa Crepúsculo apenas comenzaba a revelar la profundidad de su horror. Y la noche en los páramos era larga y llena de terrores ancestrales. El encuentro con el espectro de Morgana dejó a Arthur profundamente afectado. Ya no cabía duda, Villa Crepúsculo estaba infestada por una malevolencia ancestral, y él, como último descendiente con la sangre de los Ainsworth, era el objetivo principal. La condición de la herencia, residir un año en la mansión, ahora se sentía menos como una excentricidad y más como una trampa cuidadosamente tendida. Eleanor, aunque aterrada por lo que había presenciado, intentó mantener una fachada de pragmatismo. «Tenemos que ser lógicos, Arthur. Si hay una forma de entrar, tiene que haber una forma de salir. Y si estos espíritus tienen un objetivo, quizás podamos encontrar una manera de apaciguarlos o de romper su poder». Decidieron que su única esperanza residía en el grimorio familiar y en los diarios de Lady Beatrice. Si Morgana había establecido el pacto de sombras, quizás en esos textos encontrarían la clave para deshacerlo. Pasaron las siguientes horas encerrados en la biblioteca, con la puerta atrancada y la cruz de plata de Eleanor siempre a mano, escudriñando los volúmenes polvorientos a la luz de las velas, ya que la electricidad en la mansión fallaba constantemente. El grimorio era un compendio de rituales oscuros y conocimientos prohibidos. Hablaba de portales entre mundos, de entidades sombrías que otorgan poder a cambio de lealtad y esencia vital, y de cómo anclar un espíritu a un lugar o a un linaje a través de objetos de poder y lazos de sangre. Mencionaba específicamente el uso de retratos como ventanas al alma y receptáculos para la esencia inmortal. «Los retratos», murmuró Arthur, recordando la galería y la sensación de ser observado. «No son solo pinturas, Eleanor. Son prisiones. O conductos». Los diarios de Lady Beatrice, aunque más personales y menos explícitos, corroboraban esta idea. La tía abuela había pasado sus últimos años obsesionada con los retratos de la familia, convencida de que los espíritus de sus antepasados la acechaban desde los lienzos. Escribía sobre ojos que parpadeaban en la oscuridad, susurros que emanaban de los marcos dorados, y una presencia creciente que la consumía lentamente. En una entrada particularmente escalofriante, Lady Beatrice describía un ritual que creía que Morgana había realizado para atar su alma a la casa y a su linaje para siempre, usando su propio retrato como ancla principal. Mientras su imagen perdure, había escrito Beatrice, su voluntad dominará esta casa y a todos los que lleven su sangre. «El retrato de Morgana», dijo Eleanor, con una comprensión repentina. «Ese es el nexo. Si podemos destruirlo, quizás podamos debilitar su influencia». Pero el retrato de Morgana, como recordaban, era grande, imponente, y estaba colgado en un lugar prominente de la galería. Destruirlo no sería fácil, especialmente si el espíritu de la bruja lo protegía. Esa noche, la actividad paranormal en la mansión alcanzó un nuevo pico. Las temperaturas descendieron hasta niveles helados, incluso con las chimeneas encendidas. Se escuchaban golpes y arañazos en las paredes, como si algo intentara abrirse paso desde el interior. Y los retratos parecían más vivos que nunca. Mientras pasaban por la galería, camino a sus habitaciones, juraron haber visto los ojos de algunos de los antepasados moverse, siguiéndolos con una malevolencia palpable. Una de las figuras, un hombre con una cicatriz en la mejilla, pareció sonreírles con una mueca horrible. «Se están volviendo más fuertes», susurró Arthur, aferrándose al brazo de Eleanor. Decidieron que no podían esperar más. Tenían que actuar esa misma noche, mientras la influencia de Morgana parecía estar en su apogeo,
pero antes de que los consumiera por completo. Su plan era simple, aunque increíblemente peligroso: ir a la galería, enfrentarse al retrato de Morgana y destruirlo, esperando que eso rompiera el control de la bruja sobre la casa y sus espíritus. Arthur llevaría la cruz de plata y Eleanor un pesado atizador de la chimenea como arma improvisada. Se adentraron en la galería oscura y silenciosa. Los retratos de los Ainsworth los observaban desde las paredes, sus rostros pálidos y severos a la luz temblorosa de las velas que llevaban. El aire era pesado, cargado de una energía opresiva. Llegaron frente al retrato de Morgana. La imagen de la bruja parecía aún más imponente y amenazante en la penumbra. Sus ojos oscuros brillaban con una luz propia, y una sonrisa cruel parecía curvarse en sus labios pintados. «Es ahora o nunca», dijo Arthur, su voz apenas un susurro. Levantó la cruz de plata hacia el retrato. En el instante en que lo hizo, un viento helado barrió la galería, apagando sus velas y sumiéndolos en una oscuridad casi total. Y desde el retrato, un grito agudo y furioso resonó, un grito que no era de este mundo. «¿Se ha dado cuenta?», jadeó Eleanor. En la oscuridad, sintieron una presencia helada acercándose a ellos. Oyeron el crujido de la seda, el susurro de una respiración fría. El espectro de Morgana estaba allí, en la habitación con ellos. Arthur, a pesar del terror que lo paralizaba, mantuvo la cruz en alto, apuntando hacia donde creía que estaba la aparición. «En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas», gritó, aunque su voz sonaba débil y temblorosa. Hubo un siseo de dolor y la presencia pareció retroceder momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Eleanor encendió un fósforo y volvió a prender una de las velas. A la luz vacilante, vieron que el retrato de Morgana había cambiado. La imagen de la bruja estaba distorsionada, su rostro contorsionado en una mueca de furia. Y de los bordes del lienzo, parecían supurar unas sombras oscuras, como si la propia maldad de Morgana estuviera desbordándose del retrato. «Tenemos que destruirlo rápido», gritó Arthur. Eleanor se abalanzó sobre el retrato con el atizador, golpeándolo con todas sus fuerzas. El lienzo se rasgó, pero la imagen de Morgana permaneció intacta, como si estuviera protegida por una fuerza invisible. Y con cada golpe, el grito de la bruja se hacía más fuerte, más lleno de rabia. De repente, los otros retratos de la galería comenzaron a agitarse. Sus ojos pintados brillaban con la misma luz rojiza que los de Morgana, y de sus lienzos comenzaron a emanar susurros y lamentos, un coro de voces fantasmales que se unían al grito de la bruja. «Están despertando», exclamó Arthur, horrorizado. «Morgana los está controlando». Figuras sombrías comenzaron a desprenderse de los retratos, formas translúcidas que se deslizaban por las paredes y avanzaban hacia ellos. Eran los espíritus de los Ainsworth, convocados por su matriarca para defender su legado de sombras. La situación era desesperada. Estaban rodeados por una horda de espectros furiosos, y el retrato de Morgana parecía indestructible. Fue entonces cuando Arthur recordó un detalle del grimorio. Hablaba de cómo los objetos de poder que anclaban a los espíritus también podían ser su debilidad, si se usaba el contrarritual adecuado. Y mencionaba que la plata pura, consagrada, podía romper los lazos de sombra. La cruz que llevaba Eleanor era de plata. Y aunque no estaba consagrada formalmente, la habían encontrado entre las pertenencias de Lady Beatrice, una mujer que, a pesar de su reclusión, parecía haber conservado una fe profunda. «Eleanor, la cruz», gritó Arthur. «Intenta tocar el retrato de Morgana con ella». Eleanor, esquivando a duras penas los zarcillos de sombra que intentaban atraparla, se acercó de nuevo al retrato de Morgana. Con un grito de determinación, presionó la cruz de plata contra el rostro pintado de la bruja. Hubo un estallido de luz cegadora y un chillido de agonía tan agudo que les hizo doler los oídos. El retrato de Morgana comenzó a arder, no con llamas normales, sino con un fuego frío y oscuro que consumía el lienzo desde dentro. La imagen de la bruja se retorció y se desvaneció, dejando solo un agujero humeante en el marco dorado. Con la destrucción del retrato principal, los otros espíritus parecieron perder su cohesión. Las figuras sombrías titubearon, sus lamentos se convirtieron en gemidos de confusión. Algunos comenzaron a desvanecerse, como si su ancla se hubiera roto, pero otros, los más antiguos y malévolos, no se rindieron tan fácilmente. Se giraron hacia Arthur, sus ojos brillando con un odio renovado. Él era el último de la sangre, el último eslabón del pacto.
Si no podían tener a Morgana, lo tendrían a él. El espíritu del niño Thomas apareció frente a Arthur, su rostro pálido y triste. «Ayúdame», susurró, extendiendo una mano translúcida. Arthur, a pesar del miedo, sintió una oleada de compasión por el niño. Sabía que él también era una víctima, atrapado en ese ciclo de sufrimiento. «¿Cómo puedo ayudarte, Thomas?», preguntó. «Libéranos, rompe el pacto, quema el libro». El grimorio. El libro encuadernado en piel humana que contenía los secretos del pacto de sombras. Si lo destruían, quizás podrían liberar a todas las almas atrapadas en Villa Crepúsculo. «Eleanor, el grimorio», gritó Arthur. «Tenemos que quemarlo». Dejaron la galería, perseguidos por los espíritus más persistentes, y corrieron de vuelta a la biblioteca. El grimorio seguía sobre el atril, su presencia emanando una frialdad palpable. «Rápido, en la chimenea», dijo Arthur. Pero cuando intentaron arrojar el libro al fuego, una fuerza invisible se lo impidió. El libro flotó en el aire, sus páginas abriéndose solas, revelando símbolos arcanos que brillaban con una luz oscura. Y desde las páginas, una voz gutural y antigua comenzó a hablar, una voz que no era de este mundo. «El pacto no puede romperse tan fácilmente. La sangre ha sido derramada. La deuda debe pagarse». Las sombras en la biblioteca se hicieron más densas, y de ellas comenzaron a surgir formas grotescas, entidades que no eran humanas, sino algo mucho más antiguo y terrible, los guardianes del umbral de los que hablaba el grimorio, las mismas entidades con las que Morgana había hecho el pacto. Tenían múltiples ojos rojos y brillantes, cuerpos hechos de sombras retorcidas y garras afiladas como cuchillas. Se movían con una lentitud acechante, rodeando a Arthur y Eleanor. «Estamos perdidos», susurró Eleanor, el atizador cayendo de sus manos temblorosas. Pero Arthur no se rindió. Miró el grimorio flotante, luego la cruz de plata que Eleanor aún sostenía. Una idea desesperada cruzó su mente. «Eleanor, la cruz», repitió. «Ponla sobre el libro». Eleanor, recuperando un atisbo de su antigua determinación, se acercó al grimorio flotante y, con un grito, presionó la cruz de plata contra sus páginas abiertas. Hubo otro estallido de luz, esta vez acompañado de un rugido de furia que pareció hacer temblar los cimientos de la mansión. El grimorio cayó al suelo, humeando. Los símbolos en sus páginas brillaron con una luz roja y luego se apagaron. La voz gutural se convirtió en un gemido de dolor antes de desvanecerse. Las entidades sombrías que los rodeaban retrocedieron, sus formas volviéndose inestables, como si su conexión con este mundo se estuviera debilitando. «Ahora, Arthur». «Al fuego», gritó Eleanor. Arthur agarró el grimorio, que ahora se sentía extrañamente inerte, y lo arrojó a las llamas de la chimenea. Las páginas antiguas prendieron rápidamente, consumiéndose en un fuego intenso y purificador. A medida que el libro se convertía en cenizas, los espíritus de los Ainsport que aún quedaban en la mansión soltaron un último suspiro colectivo, un sonido que era a la vez de alivio y de despedida, y luego se desvanecieron por completo. Incluso las entidades sombrías, los guardianes del umbral, parecieron disolverse en la nada, su poder roto con la destrucción del grimorio que los ataba a este plano. Un silencio profundo y absoluto cayó sobre Villa Crepúsculo. Un silencio que ya no era opresivo, sino pacífico. Las sombras retrocedieron, y una extraña calidez pareció llenar la biblioteca. Arthur y Eleanor se quedaron inmóviles, jadeando, cubiertos de hollín y sudor, pero vivos. Habían enfrentado el legado de sombras de los Ainsport y habían sobrevivido. Cuando amaneció, la mansión se sentía diferente. Más ligera, más tranquila. Los retratos en la galería ya no parecían observarlos con malevolencia, sino con una especie de gratitud silenciosa. El aire ya no estaba cargado de tristeza y opresión. Decidieron que no podían quedarse en Villa Crepúsculo. A pesar de la aparente calma, la casa estaba demasiado impregnada de recuerdos oscuros. Pero tampoco podían abandonarla a su suerte. Contactaron al señor Grimsby y le explicaron, de la forma más creíble posible, que no podían cumplir la condición de residir un año en la mansión, pero que querían asegurarse de que la propiedad no cayera en el olvido o en manos equivocadas. Con la ayuda de Eleanor, que usó sus contactos periodísticos, lograron que Villa Crepúsculo fuera adquirida por una fundación dedicada a la preservación del patrimonio histórico, con la condición de que se respetara su pasado,
pero que también se permitiera que la luz entrara de nuevo en sus oscuros salones. Antes de marcharse de Villa Crepúsculo por última vez, Arthur se detuvo en la galería de retratos. El lugar donde antes había colgado el amenazante retrato de Morgana ahora estaba vacío, solo una marca más oscura en la pared. Miró los rostros de sus antepasados, y por primera vez, no sintió miedo ni opresión, sino una extraña sensación de conexión, de cierre. El legado de sombras había sido confrontado. Y aunque las cicatrices permanecerían, Arthur sabía que había roto el ciclo, liberando no solo a las almas atrapadas de sus antepasados, sino también a sí mismo del peso de una herencia envenenada. Villa Crepúsculo seguiría en pie, un monumento silencioso a una historia de oscuridad y redención. Y quizás, solo quizás, los susurros en sus pasillos ahora serían de paz, y los rostros en sus retratos, finalmente, descansarían. La inspiración que Arthur había buscado había llegado de la forma más inesperada y aterradora. Su próxima novela no sería solo de misterio, sería una historia de fantasmas, de pactos oscuros y de la lucha por la liberación del alma. Una historia nacida de las sombras de Villa Crepúsculo. Los días que siguieron a la confrontación en la biblioteca fueron de una calma engañosa. Villa Crepúsculo parecía haber exhalado un suspiro contenido durante siglos. Los susurros cesaron, las sombras retrocedieron a sus rincones naturales y los retratos en la galería parecían meras pinturas, sus ojos vacíos de la malevolencia que antes los animaba. Arthur y Eleanor comenzaron a permitirse una cautelosa esperanza, la idea de que quizás, solo quizás, habían logrado romper la maldición que pesaba sobre la casa y el linaje de los Ainsworth. Comenzaron a hacer planes más concretos para el futuro de la mansión. Contactaron a arquitectos y restauradores, discutiendo la posibilidad de convertir Villa Crepúsculo en una fundación cultural, un lugar donde artistas y escritores pudieran encontrar inspiración, tal como Arthur la había encontrado, aunque de una forma aterradora. La idea de transformar un lugar de oscuridad en un faro de creatividad les resultaba profundamente satisfactoria. Sin embargo, Eleanor, con su instinto periodístico siempre alerta, no podía evitar sentir que algo no encajaba del todo. La victoria había sido demasiado fácil. Un pacto que había durado siglos, roto con la destrucción de un solo libro y un retrato, por muy poderosos que fueran. Le parecía que la maldad que habían sentido en Villa Crepúsculo tenía raíces mucho más profundas, más enredadas. Comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca, no estudiando el grimorio ya destruido, sino revisando los otros volúmenes, la correspondencia familiar, los libros de cuentas, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Arthur, aunque aliviado, también sentía una inquietud persistente, como la calma que precede a una tormenta aún mayor. Las pesadillas no habían desaparecido por completo, eran menos vívidas, pero aún acechaban imágenes de pasillos oscuros y ojos que lo observaban desde las sombras. Fue durante una de estas investigaciones que Eleanor encontró un pequeño diario de cuero, oculto dentro de un libro de contabilidad con doble fondo. No pertenecía a Lady Beatrice, ni a Morgana. La caligrafía era masculina, elegante pero con trazos nerviosos. Pertenecía a un tal Alastair Ainsworth, un antepasado del siglo XVIII del que apenas había menciones en la genealogía oficial. El diario de Alastair comenzaba de forma inocente, describiendo su vida en Villa Crepúsculo, sus estudios de filosofía natural y sus experimentos con la óptica y la luz. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono se volvía más oscuro, más obsesivo. Alastair hablaba de la influencia de la casa, de sombras que se mueven en la periferia de la visión y de una presencia que susurra promesas de conocimiento prohibido. Lo más perturbador eran sus referencias a los otros. No se refería a los espíritus de los Ainsworth, sino a algo más, algo que parecía habitar en los cimientos mismos de la mansión, en la tierra sobre la que fue construida. Alastair los describía como seres de pura sombra y anhelo, ecos de una existencia anterior a la humanidad, que se alimentaban de las emociones fuertes, especialmente del miedo, la desesperación y la culpa. Según Alastair, Morgana no había hecho un pacto con simples demonios o entidades del bajo astral. Había abierto un portal, una grieta entre los velos, hacia el dominio de estos otros, y les había ofrecido a sus descendientes como un tributo continuo, una fuente de alimento emocional, a cambio del poder y la longevidad que ellos le otorgaban a la familia. El grimorio y los retratos eran solo herramientas, conductos para facilitar esta conexión, para mantener la grieta abierta. Arthur,
Tienes que leer esto, dijo Eleanor, su voz apenas un susurro, su rostro pálido a la luz de la lámpara. Creo que Morgana no era la fuente del mal. Era solo la primera puerta. Arthur leyó el diario de Alistair con un horror creciente. Si lo que decía era cierto, la destrucción del grimorio y el retrato de Morgana solo había sido una victoria temporal, una poda de las ramas más visibles del árbol de la maldad. Las raíces seguían intactas y los otros seguían allí, en las profundidades de Villa Crepúsculo, esperando, observando. La teoría de Alistair explicaba muchas cosas, la persistente sensación de opresión en la casa, incluso después de la aparente liberación de los espíritus Ainsworth, la extraña aversión de Lady Beatrice a la luz, ya que Alistair mencionaba que estas entidades sombrías prosperaban en la oscuridad y detestaban la luz pura, e incluso la condición de la herencia, que obligaba a Arthur a permanecer en la casa, convirtiéndolo en un faro para estas presencias. El pacto no se ha roto, dijo Arthur, con una certeza helada. Solo hemos cambiado de carcelero. Morgana ya no está, pero los otros siguen aquí. Y nos quieren a nosotros. Casi como si respondieran a sus palabras, la temperatura en la biblioteca descendió bruscamente. Las velas que iluminaban la estancia comenzaron a parpadear y las sombras en los rincones parecieron alargarse, retorcerse, adquirir formas vagamente humanoides. Escucharon un sonido proveniente del salón principal. Un sonido que conocían demasiado bien, el leve y melancólico tintineo del clavicordio. No puede ser, jadeó Eleanor. Pensé que se había ido. Corrieron al salón. El clavicordio estaba allí, en su rincón, pero esta vez no había ninguna figura sentada frente a él. Las teclas se movían solas, tocando la misma melodía triste y discordante que Arthur había escuchado antes. Y alrededor del instrumento, el aire parecía vibrar, distorsionarse, como si una presencia invisible estuviera manipulando las teclas. De repente, la melodía se volvió más rápida, más frenética, casi agresiva. Y los retratos en la galería, que habían permanecido en silencio durante días, comenzaron a susurrar de nuevo. Pero esta vez, no eran los lamentos de los Ainsworth. Eran voces diferentes, más profundas, más guturales, que parecían hablar en una lengua desconocida y aterradora. «Nos están llamando», exclamó Arthur. «Los otros están despertando». Las sombras en el salón se hicieron más densas, y de ellas comenzaron a surgir formas. No eran los espectros translúcidos de los Ainsworth, sino algo mucho más corpóreo y monstruoso. Eran siluetas oscuras, con contornos cambiantes, como si estuvieran hechas de humo solidificado. Tenían múltiples ojos rojos que brillaban en la penumbra y extremidades largas y delgadas que terminaban en garras afiladas. Estas eran las entidades de las que hablaba Alistair. Los verdaderos amos de Villa Crepúsculo. Arthur y Eleanor retrocedieron, el terror paralizándolos. La cruz de plata de Eleanor, que había sido tan efectiva contra Morgana, no parecía tener ningún efecto sobre estas criaturas. Ellas no eran espíritus humanos, eran algo más antiguo, más primigenio. Una de las criaturas sombrías se abalanzó sobre ellos, sus garras extendidas. Lograron esquivarla por poco, pero sintieron un frío glacial al pasar, un frío que parecía robarles el aliento y la voluntad. «Tenemos que salir de aquí», gritó Eleanor, pero sabía que era inútil. Las puertas y ventanas del salón estaban selladas de nuevo, y las criaturas los rodeaban. Fue entonces cuando Arthur recordó otra parte del diario de Alistair. El antepasado había pasado años estudiando a estas entidades, tratando de encontrar una forma de cerrar la grieta que Morgana había abierto. No lo había logrado, pero había descubierto algunas de sus debilidades. «La luz», murmuró Arthur. Alistair dijo que temen la luz pura, la luz del sol, o algo que la imite. Pero era de noche, y la mansión estaba sumida en la oscuridad. ¿Cómo podrían generar una luz lo suficientemente potente? Entonces, Eleanor recordó algo que había visto en el laboratorio improvisado de Alistair Ainsworth, una habitación llena de extraños aparatos ópticos y químicos. El laboratorio de Alistair. En el ala este. Quizás haya algo allí. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenían. Tenían que llegar al ala este, atravesando pasillos llenos de sombras y entidades hostiles. Comenzó una huida desesperada a través de la mansión.
Las criaturas sombrías los acosaban a cada paso, susurrando promesas de poder y conocimiento a cambio de sus almas o amenazándolos con un tormento eterno. Las paredes parecían resumar una oscuridad palpable y los objetos se movían solos, tratando de obstaculizar su camino. En un momento, una de las criaturas logró agarrar a Eleanor por el tobillo, arrastrándola hacia las sombras. Arthur, en un acto de valentía desesperada, agarró un candelabro de plata maciza y golpeó a la criatura con todas sus fuerzas. La entidad soltó un chillido agudo y retrocedió, su forma distorsionándose momentáneamente. Lograron llegar al ala este, al laboratorio de Alastair Ainsworth. La habitación estaba tal como la recordaban de su exploración anterior, llena de extraños aparatos de vidrio, lentes, espejos y frascos con productos químicos de olores penetrantes. ¿Qué buscamos?, preguntó Arthur, mientras atrancaban la puerta. No lo sé, respondió Eleanor, examinando los aparatos. Alistair estaba obsesionado con la luz. Tiene que haber algo aquí. Encontraron los cuadernos de notas de Alistair, llenos de diagramas y fórmulas complejas. Hablaba de intentar concentrar la esencia del sol o crear una llama fría que purifique las sombras. Había estado trabajando en un dispositivo, una especie de proyector que usaba una combinación de lentes y ciertos productos químicos para generar un haz de luz increíblemente intenso y puro. Esto podría funcionar, dijo Eleanor, señalando un prototipo del dispositivo que estaba sobre una mesa, cubierto de polvo. Pero necesitamos los componentes químicos adecuados. Y necesitamos encenderlo. Mientras Arthur buscaba los productos químicos siguiendo las notas de Alistair, Eleanor intentó reparar el dispositivo, que parecía dañado por el tiempo. Las criaturas sombrías golpeaban la puerta del laboratorio, sus gruñidos y siseos cada vez más cerca. Finalmente, encontraron los productos químicos necesarios, unos cristales de un mineral desconocido que Alistair había encontrado en las cuevas bajo la mansión y un líquido plateado y volátil. Con manos temblorosas, siguieron las instrucciones de Alistair y mezclaron los componentes en el receptáculo del dispositivo. Ahora, la ignición, dijo Eleanor. Necesitamos una chispa muy potente. Recordaron que en la cocina principal había un viejo encendedor de yesca y pedernal que habían visto. Pero la cocina estaba al otro lado de la mansión. Yo iré, dijo Arthur. Tú quédate aquí y protege el dispositivo. Ten cuidado, Arthur, suplicó Eleanor. Arthur asintió y, armado con el candelabro de plata, salió del laboratorio, adentrándose de nuevo en los pasillos oscuros y hostiles. La mansión parecía haberse vuelto loca. Las sombras danzaban con una furia renovada, las paredes gemían y las voces de los otros resonaban por todas partes, tratando de quebrantar su voluntad. Arthur tuvo que esquivar tentáculos de sombra, evitar objetos que volaban por el aire y resistir los susurros que intentaban seducirlo o aterrorizarlo. Logró llegar a la cocina, pero allí lo esperaba una nueva sorpresa. El espíritu del niño Thomas estaba de pie en medio de la habitación, sus ojos tristes fijos en Arthur. Pero detrás de él, flotando en el aire, había una figura más grande y amenazante, la del hombre del retrato de la barba severa, el que el señor Grimsab había señalado como el fundador de la línea Ainsworth que hizo el pacto original, incluso antes que Morgana. No interferirás en los designios de la casa. Siseó el espíritu del fundador, su voz profunda y resonante. El espíritu de Thomas extendió una mano hacia Arthur. Ayúdame, por favor, no quiero seguir aquí. Arthur se vio atrapado entre dos fuegos. Pero sabía que no podía fallarle al niño. Y sabía que el fundador era solo otro peón de los otros. No te tengo miedo, gritó Arthur al fundador. Tu tiempo ha terminado. Con un movimiento rápido, agarró el encendedor de yesca y pedernal de una repisa y, usando el candelabro de plata como escudo, logró esquivar un ataque del fundador y salir corriendo de la cocina, con el espíritu del niño Thomas siguiéndolo como una sombra protectora. Regresó al laboratorio justo cuando la puerta comenzaba a ceder bajo los embates de las criaturas sombrías. Lo tengo, gritó, entregándole el encendedor a Eleanor. Con manos temblorosas, Eleanor produjo una chispa. La mezcla química en el dispositivo de Alistair se encendió con un destello cegador y un silbido agudo. Un haz de luz blanca y pura, increíblemente intensa, brotó del proyector, iluminando el laboratorio con un resplandor que parecía el del sol del mediodía.
Las criaturas sombrías que estaban a punto de irrumpir en la habitación retrocedieron con chillidos de agonía, sus formas oscuras disolviéndose y quemándose bajo la luz pura. «Está funcionando», exclamó Eleanor, con una mezcla de alivio y asombro. Dirigieron el haz de luz hacia el pasillo. Las entidades sombrías que lo infestaban se desintegraron al contacto con la luz, sus susurros convirtiéndose en gemidos de dolor antes de desvanecerse por completo. Armados con el dispositivo de Alistair, comenzaron a avanzar por la mansión, habitación por habitación, pasillo por pasillo, bañando cada rincón oscuro con la luz purificadora. Era como exorcizar la casa con fuego solar. A medida que la luz avanzaba, la atmósfera de Villa Crepúsculo comenzaba a cambiar. La opresión disminuía, el frío se disipaba y las sombras retrocedían, como si la propia casa estuviera siendo limpiada de una enfermedad centenaria. Finalmente, llegaron al salón principal. El clavicordio estaba en silencio. Los retratos en la galería ya no parecían amenazantes, sino simplemente viejas pinturas. La presencia maligna de los otros se había desvanecido, pero sabían que la tarea no estaba completa. Tenían que cerrar la grieta, el portal que Morgana había abierto y que Alistair había intentado sellar. El diario de Alistair mencionaba que la grieta se encontraba en los cimientos de la mansión, en una cripta subterránea donde se realizaban los rituales más oscuros. Y que para sellarla, se necesitaría un sacrificio de luz, una concentración de energía pura en el punto exacto del portal. Encontraron la entrada a la cripta oculta bajo una trampilla en el suelo de la biblioteca, la misma habitación donde habían quemado el grimorio. Descendieron por unas escaleras de piedra húmedas y resbaladizas hasta llegar a una cámara subterránea circular. El aire aquí era glacial y olía a tierra antigua y a una corrupción indescriptible. En el centro de la cámara había un círculo de piedras negras grabadas con símbolos arcanos. Y en el centro del círculo, el aire parecía ondular, distorsionarse, como si se mirara a través de agua turbia. Era la grieta, el portal al dominio de los otros. Y junto al portal, flotaba el espíritu del fundador de los Ainsworth, su rostro contorsionado por la rabia y la desesperación. A su lado, el pequeño Thomas lo miraba con tristeza. No podrán cerrarlo. Siseo el fundador. Somos uno, con la casa, con la oscuridad. Te equivocas, dijo Arthur, apuntando el dispositivo de Alistair hacia el portal. La oscuridad no puede prevalecer donde hay luz. Eleanor activó el dispositivo. El haz de luz pura golpeó el centro del portal. Hubo un sonido como el de un trueno subterráneo, y la grieta comenzó a cerrarse lentamente, las ondas de distorsión disminuyendo. El espíritu del fundador gritó de agonía, su forma comenzando a desintegrarse. Pero antes de desaparecer por completo, miró a Arthur con una última expresión de odio. Volveremos. La sangre, siempre, llama. El espíritu del niño Thomas sonrió a Arthur, una sonrisa triste pero llena de gratitud, antes de desvanecerse también, finalmente en paz. La grieta se cerró por completo, dejando solo el círculo de piedras negras en el suelo. La sensación de opresión en la cripta desapareció, reemplazada por un silencio profundo y vacío. Arthur y Eleanor subieron de la cripta, agotados pero triunfantes. Villa Crepúsculo, por primera vez en siglos, se sentía limpia. Libre. El legado de sombras había sido confrontado en sus raíces más profundas. Y la luz, aunque fuera la de un dispositivo olvidado y la valentía de dos personas ordinarias, había logrado disipar una oscuridad ancestral. Pero las últimas palabras del fundador resonaban en la mente de Arthur. La sangre siempre llama, ¿habían realmente terminado con la maldición de los Ainsworth? ¿O solo habían ganado una tregua, hasta que la oscuridad encontrara una nueva forma de resurgir? La respuesta, como los secretos de Villa Crepúsculo, quizás permanecería oculta en las sombras del tiempo. La aparente calma que siguió al sellado de la grieta en la cripta duró apenas unos días. Arthur y Eleanor, aunque agotados física y emocionalmente, comenzaron a permitirse un respiro, creyendo que lo peor había pasado. Limpiaron superficialmente los destrozos en la mansión, intentando devolverle un mínimo de orden, y comenzaron a discutir seriamente los planes para su futuro y el de Villa Crepúsculo. La idea de la Fundación Cultural seguía viva, pero ahora con una urgencia mayor por transformar el lugar en algo positivo, como para contrarrestar siglos de oscuridad. Sin embargo, la mansión no había terminado con ellos. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles.
Un escalofrío inexplicable en una habitación soleada. El eco de un paso en un pasillo vacío cuando ambos estaban juntos en otra estancia. Objetos pequeños que cambiaban de lugar sin explicación, como si una mano invisible y juguetona los moviera. Al principio, lo atribuyeron a los nervios, al estrés postraumático, a la casa vieja asentándose después de los violentos sucesos. Pero luego, los fenómenos se volvieron más directos, más personales. Arthur comenzó a sufrir de nuevo las pesadillas, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran los espíritus de los Ainsport los que lo acechaban, ni las formas sombrías de los otros. Soñaba con la cripta bajo la mansión, con el círculo de piedras negras. En sus sueños, las piedras parecían pulsar con una luz oscura y sentía un latido rítmico que emanaba del suelo, un latido lento y poderoso, como el de un corazón gigantesco enterrado bajo la casa. Se despertaba con una sensación de opresión en el pecho, como si algo estuviera presionando su alma. Eleanor, por su parte, comenzó a encontrar extrañas marcas en las paredes de la mansión, especialmente en los niveles inferiores y cerca de la biblioteca. Eran símbolos que no reconocía del grimorio, más antiguos, más primigenios, como si hubieran sido grabados en la piedra por garras o por alguna herramienta tosca. Y a veces, al tocar esas marcas, sentía una vibración leve, un eco del latido que Arthur describía en sus sueños. También notaron un cambio en el ambiente de la mansión. La sensación de limpieza y liberación que habían experimentado después de sellar la grieta comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una nueva opresión, más sutil pero igual de inquietante. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. No creo que hayamos terminado con esto, Arthur, dijo Eleanor una noche, mientras examinaban una nueva serie de marcas aparecidas en el sótano, cerca de los cimientos. El diario de Alistair mencionaba que los otros eran antiguos, anteriores a la humanidad. Morgana solo abrió una puerta hacia ellos. Sellar esa puerta, quizás solo los contuvo temporalmente, o quizás despertó algo más. Arthur sentía un temor creciente. Las palabras de Eleanor resonaban con la ominosa advertencia del espíritu del fundador: volveremos. La sangre, siempre, llama. Decidieron investigar más a fondo los cimientos de la mansión y la cripta. Quizás Alastair Ainsworth, en sus estudios, había descubierto algo más sobre la verdadera naturaleza de lo que acechaba bajo Villa Crepúsculo. Volvieron a descender a la cripta. El círculo de piedras negras seguía allí, pero ahora parecía diferente. Las piedras estaban frías al tacto y la superficie del suelo en el centro del círculo, donde había estado la grieta, parecía vibrar levemente, casi imperceptiblemente. Al acercar el oído al suelo, Arthur pudo escuchar de nuevo ese latido lento y profundo, más claro esta vez, más real. Es como si algo estuviera vivo ahí abajo, susurró, con el rostro pálido. Eleanor recorrió las paredes de la cripta con su linterna. Detrás de unas estanterías de piedra desvencijadas, encontró una sección de la pared que parecía diferente, más nueva, como si hubiera sido sellada apresuradamente con argamasa y piedras sueltas. Arthur, mira esto, dijo. Esto no estaba aquí antes, o no lo notamos. Con esfuerzo, comenzaron a quitar las piedras sueltas. Detrás, encontraron la entrada a un túnel estrecho y oscuro, que descendía aún más en las profundidades de la tierra. Un olor a humedad y a tierra removida emanaba del túnel, junto con una corriente de aire frío y viciado. Alistair debió haber encontrado esto, dijo Arthur. ¿Crees que bajó por aquí? No había mención de este túnel en las partes del diario de Alistair que habían leído. Pero la curiosidad y una creciente sensación de que la clave para entender la verdadera naturaleza del mal de Villa Crepúsculo yacía en esas profundidades, los impulsó a seguir adelante. Armados con linternas y una cuerda por si acaso, se adentraron en el túnel. Era claramente artificial, aunque toscamente excavado, como si hubiera sido obra de una sola persona trabajando en secreto durante mucho tiempo. Descendía en una pendiente pronunciada, y el aire se volvía cada vez más frío y opresivo. El latido que Arthur había sentido se hacía más fuerte aquí, resonando en las paredes del túnel, casi como si pudieran sentirlo en sus propios pechos. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió a una vasta caverna natural. Era mucho más grande que la cripta y estaba iluminada por una extraña fosforescencia que emanaba de unos hongos gigantescos y de vetas de algún mineral desconocido incrustado en las paredes.
En el centro de la caverna había un espectáculo que los dejó sin aliento y helados de terror. Una enorme estructura orgánica, pulsante y de un color negro violáceo, se alzaba desde el suelo de la caverna como un corazón gigantesco y monstruoso. Estaba conectada a las paredes y al techo por una red de venas y zarcillos gruesos y oscuros que parecían extraer algún tipo de energía de la propia tierra. Y con cada pulsación de la estructura, el latido que habían estado escuchando resonaba por toda la caverna, acompañado de un sonido húmedo y gutural, como el de una respiración profunda y dificultosa. Alrededor de la base de esta cosa había varios nichos excavados en la roca. Y en cada nicho yacía un cuerpo. O más bien, los restos momificados y horriblemente desfigurados de lo que alguna vez habían sido seres humanos. Algunos parecían muy antiguos, vestidos con harapos de épocas olvidadas. Otros eran más recientes, y entre ellos, Arthur y Eleanor reconocieron con horror los restos de algunos de los Ainsworth cuyos retratos colgaban en la galería de arriba. Y en uno de los nichos, encontraron el cuerpo de Alastair Ainsworth, su rostro congelado en una mueca de terror y comprensión, su diario abierto a su lado. «Dios mío», jadeó Eleanor, retrocediendo. «¿Qué es esta abominación?» Arthur recogió el diario de Alistair. Las últimas páginas estaban escritas con una letra frenética, casi ilegible. «Lo he encontrado, el corazón de la oscuridad, la fuente de todo. No son los otros los que controlan la casa, ellos son solo manifestaciones, sirvientes. Es esto, esta cosa, esta entidad, que duerme bajo Villa Crepúsculo». Morgana no abrió un portal, ella despertó algo que ya estaba aquí, algo que se alimenta de la esencia vital, de la sangre de los Ainsworth, para mantenerse dormido o para crecer. El pacto no era con demonios, era con la propia tierra, o con lo que yace en su corazón corrupto. Los retratos, el grimorio, solo eran formas de canalizar la energía vital hacia él, de asegurar un flujo constante de alimento. Intenté sellarlo, destruirlo, pero es demasiado poderoso, demasiado antiguo. Solo puedo intentar dormirlo de nuevo, con mi propia esencia, mi último sacrificio. Pero sé que despertará, siempre despierta, cuando el hambre es demasiado grande, o cuando la sangre de los Ainsworth lo llama con demasiada fuerza. La última entrada era una sola frase, asterisco la casa es su cuerpo, nosotros somos su sangre. No hay escapatoria, solo el ciclo eterno, del hambre y el sacrificio, asterisco. Arthur y Eleanor se miraron, el horror reflejado en sus rostros. Habían creído que luchaban contra espíritus, contra entidades sombrías. Pero la verdad era mucho más terrible. Se enfrentaban a una especie de dios primigenio, una entidad Lovecraftiana que había estado durmiendo bajo la mansión durante eones y que la familia Ainsworth, consciente o inconscientemente, había estado alimentando durante siglos con sus propias vidas. La destrucción del grimorio y el retrato de Morgana no había roto el pacto, solo había interrumpido temporalmente el flujo de alimento. Y ahora, la entidad estaba despertando de nuevo, más hambrienta que nunca. Y Arthur, como el último Ainsworth, era la clave para su saciedad o para su pleno despertar. En ese momento, la enorme estructura orgánica en el centro de la caverna pareció pulsar con más fuerza. El latido se aceleró, y un gemido profundo y gutural resonó por la caverna. Los zarcillos que la conectaban a las paredes comenzaron a moverse, a retorcerse, como si buscaran algo, y de los nichos donde yacían los cuerpos momificados, comenzaron a surgir sombras. No las formas etéreas de los espíritus Ainsworth, sino algo más denso, más físico. Eran los guardianes de la cripta, los sirvientes directos de la entidad, formados a partir de la esencia corrompida de aquellos que habían sido sacrificados antes. Tenían formas vagamente humanoides, pero sus cuerpos estaban cubiertos de la misma sustancia negra y pulsante que la entidad central. Sus ojos eran múltiples y rojos, y de sus espaldas brotaban apéndices afilados como cuchillas. «Tenemos que salir de aquí», susurró Arthur, agarrando a Eleanor del brazo. «No podemos luchar contra esto», pero los guardianes de la cripta ya los habían visto. Soltaron unos chillidos agudos y penetrantes y avanzaron hacia ellos, sus movimientos rápidos y depredadores. Comenzó una nueva y desesperada huida. Corrieron de vuelta hacia el túnel, perseguidos de cerca por las monstruosas criaturas. El túnel, que antes les había parecido opresivo, ahora se sentía como una trampa mortal. Lograron llegar a la cripta, pero los guardianes los seguían de cerca.
La puerta que habían abierto para entrar al túnel ya no parecía una vía de escape, sino una entrada para el horror que los perseguía. El dispositivo de Alistair, gritó Eleanor. Aún lo tenemos. Habían dejado el proyector de luz en la biblioteca. Si lograban llegar hasta él, quizás podrían usarlo contra estas nuevas criaturas. Subieron las escaleras de la cripta a toda prisa, con los guardianes pisándoles los talones. Al llegar a la biblioteca, encontraron que la habitación ya no estaba vacía. Las sombras se habían vuelto más densas, y en el centro, flotando sobre el atril donde antes había estado el grimorio, había una esfera de oscuridad pulsante, de la que emanaba el mismo latido que habían sentido en la caverna. Era como si el corazón de la oscuridad hubiera proyectado una parte de su esencia a la superficie, y alrededor de la esfera, los espíritus de los Ainsworth habían regresado. Pero ya no eran los lamentos confusos de antes. Ahora sus ojos brillaban con la misma luz roja que los guardianes de la cripta y sus movimientos eran rígidos, controlados, como marionetas. Estaban siendo dominados por la entidad de abajo. Nos ha estado esperando, dijo Arthur, su voz apenas un susurro. Todo este tiempo, solo estaba jugando con nosotros. Los guardianes de la cripta irrumpieron en la biblioteca, bloqueando la salida. Estaban rodeados. La esfera de oscuridad pulsante emitió una voz, la misma voz gutural y antigua que habían escuchado antes, pero ahora más clara, más poderosa. Bienvenidos, hijos, de la sangre. Han venido, a completar, el ciclo, a alimentar, el hambre, eterna. Arthur sintió un tirón en su interior, mucho más fuerte que antes, como si la entidad estuviera tratando de arrancarle el alma. El legado de los Ainsworth, la conexión de su sangre con esa cosa, era una condena, pero Eleanor no se rindió. Recordó las últimas palabras de Alistair: la casa es su cuerpo, nosotros somos su sangre. Si la casa era su cuerpo, quizás también tenía sus vulnerabilidades. Arthur, dijo, con una urgencia desesperada. El corazón de la mansión no es solo la cripta, es toda la estructura. Si podemos dañar la casa lo suficiente, quizás podamos debilitar a la entidad. Era una idea descabellada. ¿Cómo podrían dañar una mansión tan grande y sólida? Entonces, Arthur recordó algo que el señor Grimsab les había dicho al principio: Lady Beatrice tenía una aversión especial a la luz del día. Y Alistair había estado trabajando en un dispositivo para crear luz pura. La luz, repitió Arthur. Si los otros la temían, quizás esta cosa también. Pero el dispositivo de Alistair estaba al otro lado de la habitación, cerca de la ventana, y los guardianes y los espíritus controlados les bloqueaban el paso. Fue entonces cuando el espíritu del niño Thomas apareció de nuevo, esta vez no como una marioneta, sino con una luz propia, aunque débil. Flotó entre Arthur y los guardianes. Corran, yo los distraeré, lo que pueda. Susurró, antes de lanzarse contra uno de los guardianes, su pequeña forma espectral brillando con una energía sorprendente. Aprovechando la distracción, Arthur y Eleanor corrieron hacia el dispositivo de Alistair. Lograron alcanzarlo, pero los guardianes y los espíritus Ainsworth se reagruparon rápidamente, avanzando hacia ellos. No tenemos tiempo para encenderlo de la forma habitual, gritó Eleanor. Arthur miró a su alrededor. Vio las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían los ventanales de la biblioteca. Y vio el sol de la mañana que comenzaba a filtrarse por los bordes. Las cortinas, exclamó. Si podemos dejar entrar la luz del sol. Era una carrera contra el tiempo. Mientras Eleanor intentaba desesperadamente activar el dispositivo de Alistair, Arthur corrió hacia los ventanales y comenzó a tirar de las pesadas cortinas. Estaban viejas y atascadas, pero con un esfuerzo supremo, logró rasgar una de ellas, dejando entrar un rayo de sol matutino. La luz del sol golpeó a uno de los guardianes de la cripta. La criatura chilló de agonía, su forma oscura humeando y encogiéndose como si la luz la estuviera quemando. Funciona, gritó Arthur. Pero los otros guardianes y los espíritus Ainsworth se abalanzaron sobre ellos, furiosos. En ese momento, el dispositivo de Alistair cobró vida. Eleanor había logrado encenderlo. Un haz de luz blanca y pura brotó del proyector, mucho más potente que antes, como si la propia desesperación lo hubiera alimentado. Dirigió el haz hacia las criaturas. Chillaron y se desintegraron, sus formas oscuras convirtiéndose en ceniza bajo la luz purificadora.
Los espíritus de los Ainsport, liberados del control de la entidad, soltaron un último suspiro de alivio antes de desvanecerse por completo. La esfera de oscuridad pulsante en el centro de la habitación comenzó a contraerse, a gemir, como si la luz le causara un dolor insoportable. Al portal, Arthur, gritó Eleanor. Tenemos que llevar la luz al corazón de la oscuridad. Llevaron el dispositivo de Alistair de vuelta a la cripta. La caverna inferior estaba sumida en la penumbra, pero el corazón de la oscuridad seguía pulsando, más débilmente ahora, pero aún vivo. Apuntaron el haz de luz directamente hacia la monstruosa estructura orgánica. Hubo un rugido ensordecedor que pareció sacudir los cimientos del mundo. El corazón de la oscuridad se retorció y convulsionó bajo la luz pura, sus arcillos chicoteando con furia. Un líquido negro y espeso comenzó a brotar de sus grietas y un olor a corrupción y muerte llenó la caverna, pero la luz era más fuerte. Lentamente, la estructura orgánica comenzó a encogerse, a secarse, a convertirse en una cáscara vacía y carbonizada. El latido se hizo más débil, más errático, hasta que finalmente cesó. Un silencio profundo y absoluto cayó sobre la caverna. La fosforescencia de los hongos se apagó. La presencia maligna que había habitado bajo Villa Crepúsculo durante eones se había ido. Arthur y Eleanor se quedaron en la oscuridad, jadeando, cubiertos de sudor y polvo, pero vivos. Habían enfrentado el corazón mismo de la pesadilla y lo habían destruido. Pero mientras subían de la cripta, de vuelta a la luz del día, una última pregunta persistía en la mente de Arthur. Si la casa era el cuerpo de la entidad y ellos habían destruido su corazón, ¿qué pasaría con Villa Crepúsculo? La respuesta llegó unos días después. La mansión comenzó a mostrar signos de una decadencia acelerada. Grietas aparecieron en las paredes, los cimientos se hundieron y un aire de tristeza y finalidad impregnó cada habitación. Era como si, con la muerte de la entidad que la había animado durante tanto tiempo, la propia casa estuviera muriendo. Sabían que no podían quedarse. Villa Crepúsculo ya no era un lugar de horror, pero tampoco era un lugar para los vivos. Era una tumba, un monumento a un pasado oscuro que finalmente había encontrado su fin. Decidieron abandonarla, dejarla a merced del tiempo y de los elementos, para que la naturaleza reclamara lo que era suyo. Quizás, con el tiempo, los páramos la cubrirían por completo, borrando toda huella de los Ainsport y del corazón de la oscuridad. El legado de sombras había sido verdaderamente destruido. Pero el precio había sido alto. Y el silencio que ahora reinaba en Villa Crepúsculo no era de paz, sino el silencio vacío de la muerte. Un silencio que resonaría en sus memorias para siempre. Abandonar Villa Crepúsculo fue una experiencia extrañamente agridulce. Por un lado, sentían un alivio inmenso al dejar atrás el horror y la opresión que habían experimentado. Por otro, había una melancolía persistente, una sensación de pérdida por la historia familiar truncada y por la propia mansión, que a pesar de su oscuridad, había sido testigo de generaciones y ahora se enfrentaba a su propia desaparición. Arthur y Eleanor regresaron a Londres, intentando retomar sus vidas, pero la experiencia en los páramos los había cambiado de formas que apenas comenzaban a comprender. El mundo cotidiano, con sus preocupaciones triviales, les parecía ahora superficial, casi irreal. Habían vislumbrado un abismo de oscuridad primigenia, y esa visión no se borraba fácilmente. Arthur intentó escribir sobre lo sucedido, canalizar el terror y la extrañeza en su ficción. Pero las palabras se sentían inadecuadas, incapaces de capturar la magnitud del horror que habían presenciado. Sus relatos se volvieron más oscuros, más introspectivos, y aunque encontraron un público nicho que apreciaba su nueva profundidad, Arthur sentía que una parte de él se había quedado atrapada en los pasillos sombríos de Villa Crepúsculo. Eleanor, siempre la más pragmática, intentó abordar la experiencia desde una perspectiva periodística. Reunió sus notas, las fotografías, muchas de las cuales, curiosamente, habían salido veladas o con extrañas distorsiones en las zonas más activas de la mansión, y los fragmentos del diario de Alastair Ainsworth. Intentó armar un reportaje coherente, pero la historia era tan increíble, tan fuera de los límites de lo aceptable, que ningún editor serio se atrevía a publicarla. Se convirtió en una especie de leyenda personal, una historia que solo compartía con unos pocos confidentes y que la mayoría escuchaba con una mezcla de fascinación y escepticismo. Los meses se convirtieron en un año. La condición de la herencia de Arthur se cumplió, aunque de una manera que Lady Beatrice nunca hubiera imaginado.
Villa Crepúsculo, legalmente, seguía siendo suya, aunque fuera una ruina en proceso de ser reclamada por la naturaleza, pero la mansión, o lo que quedaba de ella, no los había olvidado por completo. Comenzaron a recibir extrañas cartas, sin remitente, con matasellos de pequeños pueblos cercanos a los páramos. Las cartas estaban escritas con una caligrafía temblorosa y arcaica y contenían fragmentos de poemas melancólicos, dibujos de símbolos extraños que recordaban a los que habían visto en la cripta y a veces, una sola hoja de hiedra seca, idéntica a la que cubría los muros de Villa Crepúsculo. Al principio, intentaron ignorarlas, atribuyéndolas a algún bromista macabro o a algún excéntrico local que conocía la historia de la mansión. Pero las cartas se volvieron más frecuentes, más personales. Comenzaron a mencionar detalles de su estancia en Villa Crepúsculo, cosas que solo ellos podían saber. Y luego, comenzaron a llegar los sueños. Ambos, Arthur y Eleanor, empezaron a tener sueños recurrentes sobre la mansión. Pero ya no eran las pesadillas llenas de terror de antes. Eran sueños melancólicos, llenos de una tristeza profunda. Veían Villa Crepúsculo no como una ruina, sino en su antiguo esplendor, llena de vida, con los Ainsworth de antaño paseando por sus salones. Y entre ellos, a veces veían figuras fugaces que no reconocían, siluetas que parecían hechas de luz y sombra, observándolos con una curiosidad serena, y el latido. A veces, en el silencio de la noche, creían escuchar de nuevo ese latido lento y profundo, no amenazante como antes, sino más bien como el eco distante de un corazón que se negaba a detenerse por completo. Una de las cartas contenía un pequeño trozo de tela, un fragmento de lo que parecía ser un tapiz antiguo, con unos pocos hilos de colores apagados. Al tocarlo, Leonor, no, Arthur, corrigió su mente. La confusión momentánea lo sobresaltó, sintió una oleada de tristeza y una extraña sensación de anhelo. No puede ser, dijo Eleanor, cuando Arthur le mostró el fragmento. Pensamos que el tapiz se había quemado por completo. Decidieron que no podían seguir ignorando estas señales. Algo seguía conectado a ellos, algo de Villa Crepúsculo se negaba a desaparecer. ¿Habían realmente destruido el corazón de la oscuridad, o solo lo habían dañado, obligándolo a entrar en una especie de letargo? O quizás, al destruir la entidad principal, habían liberado otros ecos, otras memorias atrapadas en la piedra y la tierra. Su investigación los llevó a un viejo profesor de folclore y ocultismo de la Universidad de Oxford, un hombre llamado Dr. Alaric Thorne, al que Eleanor había entrevistado una vez para un artículo sobre supersticiones locales. El doctor Thorne era un erudito excéntrico, con un profundo conocimiento de las tradiciones arcanas y una mente abierta a lo inexplicable. Le contaron su historia, con todos sus detalles aterradores. El doctor Thorne escuchó con atención, sin mostrar sorpresa ni escepticismo, tomando notas ocasionales en una libreta desgastada. Cuando terminaron, el anciano profesor se quedó en silencio por un momento, sus ojos brillantes fijos en ellos. Villa Crepúsculo, murmuró. He oído rumores sobre ese lugar durante años. Un nexo de energías antiguas. Un lugar donde el velo entre los mundos es, particularmente delgado. Creíamos que habíamos terminado con ello, profesor, dijo Arthur. Destruimos el grimorio, el retrato de Morgana, incluso lo que pensamos que era la fuente del mal bajo la casa. A veces, destruir la manifestación física de una entidad no es suficiente para erradicar su esencia, especialmente si está tan profundamente arraigada a un lugar y a un linaje, explicó el doctor Thorne. Lo que describen como el corazón de la oscuridad suena a una entidad telúrica, una conciencia primigenia de la tierra misma, quizás corrompida o despertada por los rituales de sus antepasados. ¿Quiere decir que sigue viva?, preguntó Eleanor, con un escalofrío. Quizás no, viva, en el sentido que entendemos, respondió el profesor. Pero su energía, su memoria, puede persistir. Y los otros, las entidades sombrías que servían a este corazón, podrían no haber desaparecido por completo. Son como parásitos energéticos, si su fuente principal se debilita, buscarán otras formas de alimentarse, otros anclajes. Nosotros, dijo Arthur, comprendiendo. Las cartas, los sueños, nos están buscando. Es posible, asintió el doctor Thorne. Ustedes estuvieron en el epicentro de una gran liberación de energía, tanto oscura como luminosa. Eso puede dejar una marca, una resonancia.
Y su sangre, señor Penaligon, sigue siendo un conducto, aunque el pacto principal se haya roto. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Eleanor. ¿Hay alguna forma de cortar este vínculo definitivamente? El doctor Thorne se quedó pensativo. Hay rituales de purificación, de sellado. Pero son complejos y no exentos de peligro. Y necesitaríamos volver a Villa Crepúsculo, al lugar del nexo. La idea de regresar a la mansión, incluso en su estado ruinoso, les provocaba un terror profundo. Pero la alternativa, vivir el resto de sus vidas acechados por ecos persistentes y la amenaza de un resurgimiento de la oscuridad, era aún peor. Decidieron que tenían que hacerlo. El doctor Thorne, a pesar de su edad, se ofreció a acompañarlos y a guiarlos en el ritual. Les advirtió que sería peligroso, que las entidades residuales podrían intentar interferir, y que el éxito no estaba garantizado. Regresaron a los páramos. Villa Crepúsculo era una visión aún más desoladora que antes. Los muros se desmoronaban, el techo se había hundido en varias secciones, y la naturaleza comenzaba a reclamar la piedra con una tenacidad implacable. Pero a pesar de la ruina física, la atmósfera seguía siendo pesada, cargada de una tristeza palpable y de una energía latente. Guiados por el doctor Thorne, descendieron de nuevo a la cripta y a la caverna subterránea. El corazón de la oscuridad seguía allí, una masa carbonizada y encogida, pero aún emanaba una leve vibración, un eco del latido que tanto los había aterrorizado. El doctor Thorne comenzó a preparar el ritual. Dibujó un círculo de protección con sal consagrada y hierbas raras alrededor del corazón marchito. Colocó velas en puntos específicos y comenzó a recitar cánticos en una lengua antigua, una mezcla de latín, hebreo y otros dialectos olvidados. Mientras el profesor realizaba el ritual, Arthur y Eleanor sintieron que la temperatura en la caverna descendía bruscamente. Las sombras en las paredes parecieron alargarse y escucharon susurros débiles, como los ecos de las voces de los otros, tratando de aferrarse a su existencia. De repente, el corazón carbonizado pareció pulsar una vez, débilmente. Y de las grietas de su superficie comenzó a emanar un humo negro y sutil que intentaba extenderse más allá del círculo de protección. «Están resistiéndose», gritó el doctor Thorne, su voz tensa por el esfuerzo. «Necesito más energía». Su voluntad. Concéntrense en la luz, en la purificación. Arthur y Eleanor unieron sus manos, cerraron los ojos y se concentraron con todas sus fuerzas en la idea de la paz, de la liberación, de romper cualquier vínculo oscuro que aún nos atara a ese lugar. Recordaron la luz del dispositivo de Alistair, la sensación de limpieza que había traído momentáneamente. El humo negro luchaba contra el círculo de sal, pero este parecía contenerlo. El doctor Thorne continuó sus cánticos, su voz ganando fuerza, su rostro bañado en sudor a pesar del frío de la caverna. Finalmente, con un último suspiro que pareció surgir de las profundidades de la tierra, el corazón carbonizado se deshizo por completo, convirtiéndose en un montón de ceniza inerte. El humo negro se disipó y los susurros cesaron. Un silencio profundo y absoluto llenó la caverna. Pero esta vez era un silencio diferente al de antes. Era un silencio verdaderamente vacío, desprovisto de cualquier presencia, de cualquier energía latente. El doctor Thorne se dejó caer al suelo, agotado pero con una sonrisa de alivio en su rostro. «Está hecho», jadeó. El último eco se ha extinguido. La conexión se ha roto. Arthur y Eleanor sintieron una ligereza que no habían experimentado en mucho tiempo. La sensación de ser observados, la opresión en el pecho, el latido subterráneo, todo había desaparecido. Salieron de la caverna y de la cripta por última vez. Villa Crepúsculo, bajo la luz del sol, ya no parecía una entidad amenazante, sino simplemente una vieja mansión en ruinas, un esqueleto de piedra que guardaba los recuerdos de un pasado trágico, pero que ya no tenía poder sobre ellos. Las cartas extrañas dejaron de llegar. Los sueños sobre la mansión se volvieron menos frecuentes, más nostálgicos que aterradores. La sensación de ser acechados desapareció por completo. Arthur finalmente pudo terminar su novela, una obra que exploraba los temas de la herencia, la culpa y la redención, y que fue aclamada por la crítica por su atmósfera inquietante y su profunda comprensión de la psique humana enfrentada al horror. Eleanor escribió su propio relato sobre Villa Crepúsculo, no como un artículo sensacionalista, sino como un estudio serio sobre el folclore, la superstición y el impacto psicológico de los lugares con historias oscuras.
Nunca olvidaron lo que vivieron en Villa Crepúsculo. Las cicatrices, aunque invisibles, permanecerían. Pero habían enfrentado la oscuridad de frente, no una, sino varias veces, y habían sobrevivido. Habían aprendido que el mal puede tener raíces profundas, que los ecos del pasado pueden ser persistentes, pero que la voluntad humana, armada con coraje, conocimiento y un poco de luz, puede, a veces, lograr lo imposible, silenciar las sombras y encontrar la paz, incluso en las ruinas de una herencia maldita. Villa Crepúsculo continuó su lento declive, siendo reclamada por los páramos, sus secretos finalmente guardados por el silencio de la piedra y la tierra. Y quizás, solo quizás, las almas de los Ainsworth y las entidades que habían atormentado su linaje durante siglos, finalmente habían encontrado el olvido que tanto anhelaban. La herencia de sombras se había convertido, al fin, en solo eso, un recuerdo, una historia de terror contada en la seguridad de la luz, un eco persistente pero ya no amenazante en la vasta extensión del tiempo. Y así, el último eco de Villa Crepúsculo se apaga, y sus ruinas comienzan el largo viaje hacia el olvido, llevándose consigo siglos de secretos y sufrimientos. Una historia que nos ha demostrado que el mal puede tener muchas capas, muchas raíces, y que a veces, cuando creemos haber alcanzado la luz al final del túnel, solo hemos llegado a un nuevo nivel de oscuridad. ¿Puede una maldición familiar ser verdaderamente erradicada, o sus sombras persisten de formas inesperadas? ¿Qué tan profundos son los lazos que nos unen a los pecados y pactos de nuestros antepasados? Los invito a compartir sus pensamientos finales sobre esta saga de terror gótico, y si alguna vez han sentido que una historia de horror no terminaba donde debía, en la sección de comentarios. En Psycho Hacks 1, sabemos que a veces, el verdadero final es solo el comienzo de una nueva pregunta. Si esta extensa y aterradora crónica de una herencia maldita, con sus giros y sus horrores persistentes, les ha mantenido al borde del asiento y ha desafiado sus nervios, les agradeceré enormemente su me gusta. Suscríbanse a Psychoax 1 y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras inmersiones en los abismos del terror y el misterio que se niegan a permanecer enterrados. Compartan este relato con otros valientes que se atrevan a enfrentar las herencias más sombrías.